Hola a todos, soy Naidelin. Hoy veremos la película de ciencia ficción El dador de recuerdos. Después de un cataclismo, se establece un nuevo orden social desde las cenizas de las ruinas. Todos los recuerdos del pasado de la humanidad han sido borrados, y los elementos que podrían provocar un conflicto ya no existen. En esta comunidad, todos los recién nacidos deben pasar por un riguroso proceso de selección. Antes de ser colocado en una familia que cumpla los requisitos, no se permiten términos inexactos ni emociones. Todo tiene que hacerse según unas normas estrictas. Las personas están obligadas a tomar su medicación a diario, y asumir su papel en la comunidad. Pero como miembro de la comunidad, Jonás no tenía los mismos objetivos claros que los demás. El día antes de la ceremonia de graduación, de repente vio unos colores que no pudo nombrar, pero no se atrevió a contarle a nadie los cambios que le habían ocurrido, porque el nuevo mundo no permite la alteridad. El día de la ceremonia de graduación, un confundido Jonás quería simplemente cumplir con la colocación, pero al final, excepto él, que se quedó donde estaba, el resto del grupo fue asignado a sus puestos. Resultó que el anciano principal tenía otros planes para Jonás. Debía ser entrenado como receptor de memoria, y Jonás se sintió halagado por este gran honor. Una vez colocado, Jonás se enteró de que iba a estar sometido a reglas diferentes, y tendría el privilegio de mentir. Así que, lleno de dudas, llegó a primera hora de la mañana al lugar de entrenamiento, lejos de la comunidad, al borde de un acantilado. El portador de la memoria llevaba mucho tiempo esperándolo. Le dijo a Jonás que la principal tarea del receptor de la memoria era aprender todo sobre el viejo mundo antes de que naciera la comunidad. Jonás y el portador de la memoria se sentaron entonces uno frente al otro, y la marca de nacimiento en el brazo derecho del portador de la memoria era idéntica a la suya. Eso llamó la atención de Jonás, pero la conciencia de Jonás entró de repente en otro mundo, bajo los copos de nieve voladores. Había llegado en un trineo a toda velocidad. Era la celebración de la Nochebuena en una cabaña. Lo sintió por primera vez. El mundo se sentía tan diferente. Esto llenó el corazón de Jonás de felicidad y alegría. Al final de la jornada de estudios, su madre vino a preguntarle qué había aprendido, y por regla general, tuvo que mentir para salirse con la suya. Su madre quería hacer más preguntas, pero fue interrumpida por el sonido del llanto de su hijo en la planta baja. Resultó que había un niño en la guardería, un niño llamado Gabri, que no estaba a la altura. El padre decidió acogerlo en una casa de acogida temporal para tratar de ayudarle a pasar la siguiente prueba, pero Jonás pronto descubrió que Gabri tenía una marca de nacimiento en su brazo derecho similar a la suya, así que después de darse cuenta de la conexión entre los dos, Jonás también comenzó a interesarse por el desarrollo de Gabri. En el segundo día de estudio, Jonás aprende a percibir diferentes colores, y el transmisor de memoria explica por qué los colores han desaparecido. Resulta que lo que la comunidad llama unificación es eliminar las diferencias, para que no haya más conflictos innecesarios por diferencias, y como resultado del aprendizaje continuo, Jonás pronto mostró un temperamento diferente. También intentó compartir lo que sentía con su amiga Fiona, pero su contacto con ella hizo que su amigo Arthur se preguntara qué pasaba entre ellos. Más tarde, por invitación de Arthur, los dos se enteraron del lugar donde estudiaba para ser piloto. Arthur también siente curiosidad por lo que está aprendiendo Jonás, pero Jonás fue incapaz de explicarlo, así que trató de mostrar a los dos. Confrontado con la irregularidad de Jonás, Arthur eligió irse primero, y Jonás llevó a Fiona a dar un paseo, una experiencia similar a la del trineo. Pero entonces, el apretón de manos de la pareja se encontró con una advertencia de la comunidad: como los miembros que no son de la familia tienen prohibido tocarse. La infracción de Jonás molestó al anciano principal. A continuación, advirtió a los portadores de la memoria que no repitieran el mismo error de la tragedia de hace 10 años, y cuando a Jonás se le pidió que leyera y aprendiera un mapa que había sido incluido en el libro, se le cayó al suelo sin querer al portador de la memoria, y Jonás descubre que la roca del triángulo de la frontera que había mencionado estaba en ella, y más allá del peñasco, había una clara frontera de la memoria, y a Jonás le quedó claro que si se cruza este límite de memoria, la memoria del destinatario se liberaría. Todo el mundo en la comunidad compartiría este recuerdo. Entonces Jonás sintió la magia de la música. En la melodiosa música de piano, sigue sus pensamientos hasta una boda donde hay risas, cantos y bailes. Pero Jonás no sabe cómo disimular. Esa noche bailó con su hermana emocionado. Además, se escapa de las dosis diarias de medicamentos con una manzana, y al hacerlo,
Gradualmente recuperó más y más sus sentidos. Cuanto más tiempo pasaba con el portador de la memoria, más fascinado estaba Jonás por aquellas maravillosas experiencias. Pero entonces el portador de la memoria revela otra cara de los recuerdos. La crueldad y el dolor de esto era casi demasiado para que Jonás lo soportara. Esa noche Jonás soñó que Fiona se había convertido en su novia, y los dos bailando y besándose felizmente en la boda. Así que un emocionado Jonás le contó al portador de la memoria su experiencia, y el portador de la memoria le explicó sobre los sentimientos, y el curioso Jonás comprendió entonces que él sentía amor por Fiona. Esa noche Jonás escuchó los gritos de Gabri, así que compartió su amor por el mundo con Gabri. El niño también se calmó, y respondió a Jonás con una risa propia. Pero Jonás pronto el transmisor tuvo un accidente, y sin permiso, acceso a las memorias del transmisor. Y en este recuerdo de la guerra, Jonás vio la crueldad de la humanidad. Así que después de desconectar sus recuerdos, Jonás salió de la sala de estudio desafiando al portador de la memoria, y el choque de la guerra fue demasiado para que Jonás lo soportara. Ni siquiera respondió a la invitación de Arthur. Al parecer, notando su anormalidad, Fiona se acercó con inquietud. Jonás le contó a Fiona su truco para no tomar su medicación a tiempo, y le dijo a Fiona que también dejara de tomar su medicación diaria. Y con la persuasión de Fiona, Jonás finalmente se calmó, y volvió a la sala de estudio. Allí Jonás vio al portador de la memoria, y la anterior receptora de la memoria, Rosemary. Se entera de la historia del insoportable suicidio de Rosemary. Además de esto, el portador de la memoria mostró a Jonás la verdad sobre la liberación en este momento. El padre de Jonás aparece en la imagen. Estaba poniendo inyecciones a los bebés que no habían pasado la prueba, y los bebés, que habían estado vivos, pronto dejaron de moverse. Fueron enviados en una caja a un túnel de procesamiento especial. Cuando se entera de la verdad, a Jonás le invade instantáneamente la ira. Pero el transmisor de memoria le dijo que para los que se han criado en la educación comunitaria de este lugar, no pueden entender el significado de la muerte de la misma manera que los receptores de la memoria, así que no sabían lo que significan sus acciones. Entonces Jonás, que quería marcar la diferencia, encontró a Fiona, que había dejado de inyectarse drogas, junto a una fuente en un parque, y besa a su amada. Fiona se sintió abrumada por esta primera experiencia. A continuación, sale de la fuente abrumada. Cuando Jonás volvió a casa esa noche, encontró que Gabri había vuelto a suspender la prueba. Le habían enviado a un centro de acogida de niños para que se emancipara. Cuando Jonás se enteró de esto, decidió actuar de la noche a la mañana. Desafió a su amigo Arthur para que lo detuviera. Va solo a la casa del portador de la memoria, y le contó al profesor su plan de liberar los recuerdos a los residentes. Pero es entonces cuando Jonás se entera de que la difunta Rosemary era de hecho la propia hija del portador de la memoria. Y el cambio de opinión de Jonás hace que el portador de la memoria se dé cuenta que se avecina un cambio en la comunidad. Así que el portador de la memoria le da a Jonás el mapa, y se prepara para quedarse después de liberar sus recuerdos para calmar a las masas confundidas. Antes de que pudiera actuar, Jonás decidió salvar a Gabri, que estaba a punto de ser asesinado, y en la guardería se encontró con Fiona, que estaba de guardia, y se las arregló para llevar a Gabri bajo su cubierta. Como Arthur informó de la salida nocturna de Jonás, el anciano principal entonces recuperó todas las imágenes de Jonás durante su entrenamiento, y al ver que Jonás se descontrolaba, el anciano jefe ordenó a los guardias que eliminaran a Jonás, para evitar el desplome de la sociedad. Jonás tuvo que saltar desde un acantilado en su moto, habiendo perdido su objetivo. El jefe de los ancianos ordenó a Arthur que continuara su persecución con un dron. Además de esto, detiene al portador de la memoria, y lo encarcelaron junto con Fiona. Por otro lado, después de que la moto perdiera potencia, Jonás eligió ir a pie, y Arthur entonces lo encontró. Estaba a punto de matar a Jonás por instrucciones del anciano principal. Pero ante las súplicas de Jonás, la amistad que había existido en el pasado llevó a Arthur a tomar una decisión. No solo logró cubrir la salida de Jonás, también mintió a los ancianos diciendo que había completado su misión. Pero Jonás, que había trabajado tan duro para alcanzar su objetivo, no vio la llamada frontera de la memoria, y se derrumba pronto en la nieve. Mientras tanto,
El portador de la memoria trabaja a su manera para impedir que se produzca la liberación, y trata de convencer al anciano principal para no renunciar a la posibilidad del amor. Pero el anciano principal es muy persistente para defender sus mentiras. Entonces ordenó al padre de Jonas para realizar una ceremonia de liberación para Fiona. Pero entonces el inconsciente Jonas se despertó con los gritos de Gabri, y vio el trineo abandonado en la nieve, y tal como lo recordaba en sus sueños, se deslizó colina abajo en el trineo, y al cruzar la frontera de la memoria, inmensas ondas cruzaron por todo el lugar, y al hacer esto en un instante los recuerdos de todos llegaron como un maremoto a la comunidad que antes era gris. El padre de Jonas también dejó de moverse. Las personas que habían obtenido sus recuerdos no pudieron evitar llorar. La monotonía de la comunidad cobra vida inmediatamente, y después de que el trineo se detuviera, Jonas vio una familia en una cabaña, mientras el sonido de una hermosa canción salía de la cabaña y la raza humana finalmente renació. Y este es el fin. Bueno, eso es todo en el resumen de hoy. Si te gustó mi vídeo, por favor, no olvides darle a me gusta y comentar. Hasta mañana.